Quizá nos sorprenda saber que durante la Primera Guerra Mundial se hizo una pausa en la lucha para la celebración de la Navidad. Se ha registrado que en algunos lugares hubo tropas de fuerzas opositoras que disfrutaron juntos la gozosa ocasión, pero trágicamente retornaron a sus posiciones de combate al día siguiente para disparar con las mismas personas con las que habían reído y cantado la noche anterior. No podemos celebrar la Navidad y después seguir siendo iguales. El gran problema del mundo es que hacemos siempre las mismas cosas que nos traen problemas pensando que alguna vez nos traerán buenos resultados. Celebramos cada año la Navidad, pero no nos apoderamos de su razón de ser cada año para ser mejores. La Navidad es la manifestación más gloriosa de Dios en la más sencilla y simple humildad. Martí, el apóstol cubano, dijo que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y no se equivocó, excepto en el tamaño del grano. Tiene tan poca gloria el mundo que hace que el grano de maíz le quede grande. Hoy el mundo atraviesa las más grandes crisis de su historia. El estilo de vida del mundo hoy demuestra que vive sin esperanzas. Se vive por vivir pensando en el hoy sin importar el mañana. Los castillos de soberbia y vanidad humanos se han desmoronado. La gloria que ostentaban algunos se está disipando. Ya ni el Dios dinero garantiza absolutamente nada. Para todas esas personas, para ese mundo, a todos ellos, Dios les invita a manifestar por siempre la humildad de la primera Navidad. A todos ellos, Dios les invita a manifestar por siempre la humildad de la primera Navidad. ¿Por qué es que Dios nos invita e invita al mundo entero a manifestar por siempre la humildad de la primera Navidad? Les invito a leer Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Y no es el mensaje del año pasado. Este es otro. Ok, con el mismo texto. Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Dice nuestro texto: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Señor, gracias, porque tú eres Dios fiel, bueno, justo, perfecto, misericordioso. Gracias porque aquí estamos delante de ti para escuchar tu palabra. Que tú nos hables, Señor, que tú nos llenes con tu espíritu para poder entender y para poder responder recíprocamente a tu invitación, a tu llamado, a tu bondad, Señor. Que tú me ayudes a mí a exponer tu palabra sin temor y con total claridad. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que Dios les invita a manifestar por siempre la humildad de la primera Navidad al mundo, a nosotros y a todo el que nos escuche. En Lucas capítulo 2, del 1 al 20, encontramos las razones para esta invitación. En primer lugar, porque en aquella primera Navidad Dios se manifestó. No era la primera vez. No fue la única vez en la historia. Ya Dios, como dice en Hebreos, había hablado a los padres en tiempos pasados a través de muchas maneras, de muchas formas. Incluso vimos ahorita cómo Dios se manifestó a Isaías. Estando Isaías en el año que murió el rey Usías, se apareció allí en el templo y le habló a Isaías y le dio una orden. Ve y háblale al pueblo. Pero en esta ocasión estamos viendo que la profecía se había cumplido. ¿Qué profecía? Recuerden que no habla la Biblia de otra cosa que no sea acerca de quién. De Jesús. Él lo dijo acá en Lucas un poco más adelante, casi al final. Las escrituras dan testimonio de mí. Y ahora estamos en la época, en la temporada, en el momento crucial de la historia, donde Dios se hace hombre y viene a este mundo como un mortal, como un humano, como uno de nosotros, a manifestarse. Así que en este tiempo maravilloso y especial, Dios se manifiesta, como dice Lucas 2, versículo 9. Y he aquí, dice que a estos pastores se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosa es Dios? Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ¿qué le dice? Dios es espíritu. ¿No lo dice así? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú no vas a ver a Dios. Tú no vas a poder tocar a Dios. Porque Dios, ¿qué cosa es? Dios es espíritu. Sin embargo, Dios, hay algo que es innato de él. ¿Qué cosa es? La gloria. Su gloria se manifiesta. Esta palabra gloria generalmente representa el término hebreo kabod, cuya raíz da la idea de pesadez y por lo tanto de un tremendo peso o de un tremendo valor. Así que esto que en secular podríamos decirlo, en griego secular, como opinión o reputación, es lo que se habla cuando se manifiesta la gloria de Dios. En ciertos lugares del Nuevo Testamento, doxa se refiere al honor humano, como lo vimos la semana pasada, en el pasaje que predicó Kenny acerca de las posiciones. Los hombres buscaban gloria, los discípulos querían ¿qué cosa? Estar uno a la derecha y el otro a la izquierda, posiciones de gloria. Sin embargo, Jesús les dijo que no le tocaba a él darlo, ya eso estaba dado. Los hombres nos gustan los lugares de gloria, nos gustan los lugares preeminentes o prominentes, donde podamos sentirnos superiores a los demás. Sin embargo, su uso principal no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Así que en esta descripción se revela el carácter y la presencia de Dios en la persona y obra de Jesucristo, que es la manifestación suprema de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Aquí significa, en este pasaje, resplandor o esplendor. Algo sobrenatural que emana de Dios como en la gloria de la Shekinah, en la columna de nube y en el lugar santísimo, mostrada como vimos en el monte de la transfiguración. ¿Qué se manifestó? Jesús transfigurado, lleno de gloria
lleno de honor. Así que esta es la gloria que se manifestó ¿dónde? En aquella primera Navidad. Así que en el momento más humilde, allí se manifestó la gloria tremenda de Dios. Dios se revela ¿en quiénes? En los humildes. Dice que habían pastores. ¿Quiénes eran los pastores? ¿Eran los más importantes de la sociedad? ¿Las ovejas eran de ellos? ¿La ganancia de las ovejas era de ellos? ¿La lana era de ellos? ¿Eran simplemente qué cosa? Pastores. Los que cuidaban simplemente ovejas. Las personas más pobres. A ellos Dios se les reveló en aquella noche en Belén de Judea. Dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo número 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita Dios? Solamente con los humildes. Y se manifiesta aquí en Dios, a los humildes. Bienaventurados, Jesús dijo en Mateo 5:3, los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los humildes, los que reconocen que no tienen nada material, ni nada espiritual, ni nada que les haga valer o impresionar absolutamente a nadie. Estos son los pecadores. Los que se reconocen malos, pecadores, injustos. Estos son los humildes. No es los pobres de la tierra, simplemente. Es los que saben que no se pueden salvar a sí mismos. Con ellos habita Dios. Así que son bienaventurados. Así que en primer lugar entonces, en aquella primera Navidad, se manifestó Dios a gente humilde. Y por eso nos invita a manifestar ¿qué cosa? La humildad de la primera Navidad, siendo como ¿quién? Humildes. No puede ser orgulloso, altivo, soberbio, ni ninguna de esas cosas, porque entonces Dios no tiene nada que hacer contigo. En segundo lugar, porque en ella los ángeles estuvieron. Dice Lucas 2, 13 al 14. Dice que apareció repentinamente con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad, ¿para quién? Para con los hombres. ¿Quiénes son los ángeles? Según Hebreos, son mensajeros de Dios que tienen una relación familiar con Él, con Dios, cara a cara, siendo por lo tanto seres superiores ¿a quién? A nosotros. Son más grandes que nosotros. Están en un nivel por encima de nosotros, de tal manera que pueden mirar a Dios cara a cara. Su tarea es animar, alentar, fortalecer y guardar a los creyentes. No tengas miedo, aunque te veas solo en la más densa oscuridad, tú no estás solo. Dios envía su ángel para que te guarde, para que te acompañe, para que te defienda. Lo dice Hebreos 1:14 y lo dice el Salmo 34:7. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, para que te guarden en todos sus caminos. Estos ángeles tienen el poder
de estar a nuestro lado. Y nosotros tenemos la bendición de estar como siempre, tranquilo y confiado, de que Dios no me deja ni me desampara en ninguna circunstancia. Los humildes tienen entonces, ¿qué cosa? Ángeles delante de Dios. Cuando vemos en Mateo capítulo 18, versículo número 10, nos dice simplemente de esta manera. Mateo 18, versículo 10, nos dice así. Dice aquí, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿A quién se refería Jesús? A esos que son pobres en espíritu. A esos que no se creen absolutamente nada y que dependen exclusivamente de ¿quién? Del Señor. ¿Cuánta injusticia en este mundo? ¿Cuánta maldad contra el pueblo de Dios, contra la iglesia del Señor, contra los siervos del Señor? La historia está llena de sangre, de la que han derramado los justos, por causa del Señor, por causa de su obra. Dice el Señor, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre al rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los encargados de ejecutar venganza en el día final? Los ángeles. Así que el que se meta con uno de los hijos de Dios, ¿qué va a tener en el día final? Ira y juicio, ejecutada por los ángeles de Dios. Así que puso a los niños como modelos. Debe ser el que quiera entrar en el reino del Señor como uno de estos niños. Sus características de humildad, modestia y confianza plena sin cuestionar la fe hacen de un niño un ejemplo perfecto. Es necesario que cualquier hombre, mujer o niño tenga estas cualidades para disfrutar de las bendiciones del reino. Por eso dice que los que son como niños, de ellos es ¿qué cosa? El reino de los cielos. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 10. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué haréis? Descanso para vuestras almas. Jesús, siendo Dios, siendo Señor de reyes, Señor de señores, ¿qué dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde. Se despojó de su gloria, se despojó de todo su poder para morir en una cruz por nosotros, los pecadores. Así que aprendamos de Jesús y prestemos atención a lo que dijo Pedro. Humillaos pues ante la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y eso en el contexto de la guerra contra el diablo. Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Así que en segundo lugar, por lo tanto, en esa Navidad, ¿quiénes estuvieron? Los ángeles estuvieron presentes. Los que ven el rostro de Dios, los que están cara a cara con Dios, vinieron a este mundo a anunciar la buena nueva de que el Mesías había nacido. En tercer lugar, porque en esa primera Navidad los hombres encontraron a Emanuel. ¿Qué dice Lucas 2:16? Dice así: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño. ¿Dónde? En una cama de oro, en un palacio, en un hotel 5 estrellas o 7 estrellas como el Burj Al Arab en Dubái. ¿Ahí lo encontraron? No. Dicen que lo encontraron en un pesebre. En ella los hombres encontraron a Emanuel. Este lugar donde Jesús nació era un lugar sin importancia. Aunque pequeño geográficamente, era grande en acontecimientos. Cuando Miqueas habló acerca de Belén, dijo: pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de la tierra, de ti me saldrá ¿quién? El Salvador, el Mesías, el que guiará a mi pueblo. Es como decir que Chichacoja, ¿no? Allá en San Cristóbal, o no sé, en Maracaibo, que es lugar sin importancia, sin celebridad ninguna, o acá, no sé, en cualquier lugar, en Cuba, en cualquier parte. Algo o algún lugar al cual nadie querría ir, porque no tiene ningún atractivo. Es más, de Belén no se dice ni que era aldea. ¿Cuál es el diminutivo o el aldehuela? Es decir, que ni clasificaba para aldea, sino que era 3 casas ahí, 4 casas, un pueblucho, apartado, perdido a las afueras de Jerusalén. Eso era Belén. Esta ciudad de Belén era el hogar de las personas más insignes de la historia de Israel. Hogar de Abraham, hogar de Isaac, hogar de Jacob, sepulcro de Raquel, idilio de Ruth y Boaz. Esa historia romántica, hermosa que encontramos en el Antiguo Testamento sucede en esa tierra. Era también el lugar donde David nació. ¿Y qué hizo David? Mató al gigante Goliat y reinó Israel por 40 años. Lo más grande que aconteció en esa tierra no fue ninguno de esos acontecimientos. ¿Qué fue lo más grande? Que en ese apartado, perdido, extraño, ajeno, lugar sin importancia, sin prominencia, sin gloria ninguna, nació ¿quién? Emmanuel, el Hijo de Dios. Allí nació. Aunque con tanta historia era ignorada por toda la gente de su tiempo. Aunque lo vamos a ver después, recuerdan que ni Herodes sabía dónde debía nacer el Mesías, porque Belén no aparecía en ningún lado. Era un texto profético al cual nadie le prestaba ninguna atención. Allí, en esa aldehuela, en un establo rodeado de animales. Mira que en Belén podían haber camas, colchones o no sé, en algún lugar, aunque fuera en el piso, donde tuvieran mejores cobijas, el Rey de Reyes y Señor de Señores que nacía, podía haber nacido en una cama como cualquiera, en una sala o arriba de una mesa de comedor, en una humilde morada de aquel lugar, pero ni siquiera eso encontró o tuvo el Rey de Reyes, el Mesías prometido. ¿Dónde fue que tuvo que nacer? En un establo y en un pesebre. ¿Rodeado de qué? Los testigos, ¿quiénes fueron? Vacas, chivas. Esos eran los testigos. Rodeado de animales. Acostado en un comedero de bestias. Me imagino que ahí había pulga, garrapata, todo bicho habido y por haber de las vacas. Recuerdo que en Cuba se inventó una vacuna contra las garrapatas porque las vacas cogían mucha garrapata. En este tiempo actual, dime tú en aquel tiempo, tal vez no había tanta garrapata, pero como quiera sea, no era un lugar ideal para que un niño naciera. Y ahí, en ese comedero de bestias, fue donde pusieron a Jesús. Rodeado de gente sin importancia. Ya lo vimos. ¿Quiénes eran los pastores? Lo vil y lo menospreciado del mundo. Gente sin alcurnia, sin ningún abolengo, sin ninguna genealogía importante, fueron los que fueron a adorar a Jesús. Fueron los que al llamado del ángel corrieron a Belén a ver al niño que había nacido. Rodeado de gente sin importancia. Allí estuvo Jesús. Solamente los humildes pueden gozar de la bendición del Señor. Verle y encontrarle. En un pesebre nació Jesús. Allí pudieron ver los humildes a Jesús. Y en una cruz podemos solamente vernos y encontrarnos a Jesús o con Jesús. ¿Quién quiere ir a la cruz? Tal vez los únicos que podían haber ido al pesebre. Si te hubieran dicho a ti que tu rey nacería en un pesebre, tú no lo hubieras creído. Si te hubieran dicho a ti que tu rey moriría en una cruz, tampoco lo hubieras creído, como no lo creyó ninguna de la gente importante de aquel tiempo.
como no lo creyó nadie, a no ser que un ángel se le haya revelado para decirle, en Belén de Judea, allí nació Jesús y lo van a encontrar en un pesebre. Si no es por la acción de Dios, nadie buscaría a Jesús ni en el pesebre y mucho menos en una cruz. ¿Dónde tú lo encontraste? ¿Dónde fue que tú lo viste? ¿A dónde tuviste que ir para encontrar a Jesús? A la cruz. Y para poder llegar a ella tuviste que haberte humillado. O al menos caer de rodillas delante de Él, ante la cruz en la cual Jesús murió por ti y por mí. Hay algo que no está en este pasaje. Pero como es Navidad, así como los poetas tienen licencia poética, yo voy a tomarme una licencia expositiva para hablar de alguien que tal vez son los personajes más famosos de la historia. ¿Quiénes son? Los Reyes Magos. Así que la Navidad debemos ser humildes porque en ella también los magos pudieron tocar ¿qué cosa? Pudieron tocar la estrella. Y entonces vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículo 9 al 11. Mateo 2, 9 al 11. Y ahí vamos a encontrar la historia de estos personajes misteriosos que también llegaron, tal vez ya no a Belén, sino a otro lugar de Israel, un tiempo después, año y pico, tal vez 2 años, para adorar al niño que había nacido. Dice Mateo 2, 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos. La historia dice que son 3, pero la historia no tiene por qué ser exacta ni verdadera. Los magos podría referirse a un grupo, a una caravana, a muchos de estos hombres que no eran reyes, sino sabios del oriente. A eso se refiere la Biblia cuando habla de magos. Todo Oriente conocía la historia israelita, el pueblo de Dios y la profecía. Recuerde la profecía de Números 24, que es aquí estrella, nacería, se vería una estrella. Se las voy a leer en Número 24, 15 al 17. Vamos al Pentateuco, Números capítulo 24, del 15 al 17. Ahí estaba la profecía que habían escuchado estos hombres. Repito, Números 24, 15 al 17 dice así. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, creo que no estoy ubicado en el texto. Sí, yo sé que es el 24, pero lo perdí aquí. Bueno, ahora no lo voy a tener acá. Se me va a perder el texto y va a perder también el tiempo. Después se lo rectifico. Está en Números de todas maneras, pero yo no recuerdo ahora el pasaje exactamente, lo escribí mal. Es un texto que hablaba de que saldría estrella de Belén, de David. Ok, algo así, de Jacob. A ver, dime entonces cuál es. Es ese mismo, número 24, Uh-huh. y del 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Ese mismo. Levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seir. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se postrará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedará en la ciudad. Y viendo Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. El que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que ahí está el texto. Saldrá estrella de Jacob. Era una profecía que nadie tampoco le prestó atención. Pero estos sabios del oriente, ¿qué hicieron? Entender que de alguna manera habría una señal de que algo importante, exclusivo, grandioso se levantaría de Jacob. No se sabía cuándo, pero estos hombres estaban atendiendo a esta historia.
Así que ellos conocían esta historia, conocían esta profecía, y llegado el cumplimiento del tiempo en que Dios envió a su Hijo, también surgió una estrella en el oriente. Y estos hombres, dice, que vieron la estrella y guiados por ella, Dios los condujo. No preguntan cuando llegan a Belén dónde ha nacido o si ha nacido. No preguntan si ha nacido, hey, Herodes, gente de aquí, de la circunscripción o del CDR o de este pueblo de aquí, en la cantina, en la taberna. ¿Ustedes han escuchado si ha nacido esto? Si ha nacido el rey. Ellos no están preguntando eso. ¿Qué están diciendo? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Queremos verlo. Su estrella hemos visto en el oriente y nosotros queremos verlo. ¿Y cómo estaba la gente en aquel lugar, en aquella ciudad de Jerusalén? Atendiendo a cualquier cosa, como está la gente en el mundo de hoy. Le presten atención a cualquier cosa menos a la palabra de Dios, menos al mensaje de Dios. Es el mismo contexto, el mismo tiempo, la misma gente, las mismas inquietudes. Cualquier cosa es importante, pero las cosas de Dios no son importantes. Están tan entretenidos, están tan ensimismados en su situación, en su problema, en el mundo que les rodea, en las marcas, en los productos, en dinero, en la fortuna, en el placer, que no les interesa para nada la palabra de Dios. Aquellos hombres sabían que el Mesías había nacido y estaban buscando el lugar donde estaba. Así que los magos seguramente aprendieron de los judíos de la dispersión acerca de la esperanza de la venida de un Mesías que establecería un reino de paz. Muchos de los judíos fueron llevados a Babilonia y a Siria durante los siglos 5, 6 y 7 antes de Jesucristo, y optaron por quedarse en ese territorio cuando Ciro les dio permiso para regresar a Palestina. Estaban privados de participar frecuentemente de las ceremonias en su gran templo en Jerusalén por razón de la distancia. Así que se supone que dentro de esa masa de gente que se había quedado en esas tierras, también se había conservado en parte esa buena nueva o esa noticia de la profecía de que una estrella saldría de Jacob. Y estos hombres, pues sencillamente habían guardado, habían captado sus antepasados, por supuesto, lo que se había dicho, y por la razón esa, llegado el momento, estaban siguiendo a la estrella y buscando al Mesías. Recuerden lo que Dios dice: hemos visto su estrella en el oriente y venimos ¿a qué? Estaban preparados para darle al Señor lo que solamente le corresponde a Él, aquello de lo cual Él es digno: oro, incienso y mirra. Así que estos hombres, ¿guiados por quién? ¿Por Herodes? ¿Por los esclavos de Herodes? ¿Por los príncipes de Israel que estaban ahí reunidos juntamente con Herodes? No. Recuerda que cuando Dios quiere llevarte a los pies de Él, Él se las ingenia para atraerte. No fue ningún ser humano, fue la estrella. Dios mandó la estrella y la estrella los condujo exactamente hasta donde estaba aquí el niño. ¿Y quién es el niño? Estrella saldrá de Jacob. Jesús es la estrella. Jesús es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. El que en Él cree, recibe ¿qué cosa? Su luz. Luz de vida, luz de salvación. Así que Jesús es la estrella con la que todos soñamos, pero que solo los humildes pueden alcanzar. ¿Habrías tú seguido una estrella? ¿Habrías tú prestado atención a profecías viejas, pasadas de moda? ¿Habrías tú prestado atención a una luz que apareció en el oriente? ¿Te hubieras puesto tú a prestar atención a eso? Estoy convencido de que no.
Es triste que en este tiempo la gente preste atención a San Lázaro, a Santa Bárbara, a la Guadalupe, al horóscopo, a las cartas, a los que leen la palma de la mano. Este mundo va en pos de eso. Lo que es popular. Todo aquello que le ofrece éxito, fortuna, arreglar su vida. Lo que es inminente, instantáneo, es lo que la gente busca, lo que la gente desea. Pero muy pocos o ninguno busca a Jesús. ¿Pero qué está haciendo Dios? ¿Buscando a quién? A su pueblo. Buscando a sus elegidos. Buscando a aquellos que Él sabe que son de Él. Y que los va a humillar para que ellos humildemente busquen al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ellos llegaron a donde estaba el niño y allí le adoraron. El que siendo Dios se hizo hombre, nos manda a dejar nuestro orgullo y postrarnos ante Él. Aunque no tengas oro, incienso y mirra. Dícele el profeta al pueblo, humíllense en la presencia del Señor. Humillaos delante del Señor. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 14:2 o 2:14 si no me equivoco? Si mi pueblo se humillare. ¿Qué es lo que busca Dios? Los humildes. ¿Y qué quiere hacer Dios con los humildes? Exaltarlos. Estos magos eran gente tal vez con dinero. Y sin embargo, no les importó. Se humillaron delante de un pobre niño. ¿En dónde? Ya tal vez no en un pesebre, pero en un simple portal o en un simple casucho de Belén o de los alrededores. Así que la Biblia es clara de afirmar que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuánta bendición trajo la primera Navidad a los humildes? Pero cuánta turbación y angustia causó en los soberbios. ¿Qué hizo Herodes? Según el texto dice que se turbó y se atemorizó porque comenzó a ver el final de su reinado y supremacía, y juntamente con él todos los soberbios y altivos de la historia, los cuales están condenados a perecer y ser condenados en el infierno. La Navidad describe a la humildad manifestada por parte del Dios Todopoderoso a la humanidad. Recordemos, no escogió Dios mandar a su Hijo lleno de gloria, de riqueza, de poder. No. Un niño. Naciendo en un lugar apartado, en un humilde pesebre. Allí es donde vas a encontrar al Mesías. Ahí es donde vas a encontrar al Salvador. Así que es la invitación de Dios a imitar a aquel de quien dice las Escrituras, lo que encontramos en Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11 nos dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros. ¿Qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, no lo sabemos, ¿no es cierto? Dice 2, 5 al 11, Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que el que era Dios, o el que es Dios, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La muerte que sufrían, ¿quiénes? Los más vulgares criminales. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué hay que hacer? Humillarse. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es aquel que nació en un pesebre, en Belén de Judea, es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A qué vino Jesús? A nacer, a humillarse, a morir una muerte y muerte de cruz. Y hoy el mandamiento, ¿cuál es? Humillarnos delante de Él. Toda lengua, toda rodilla se doblará. Bienaventurados los que se humillan delante de Dios. Esos son los que alcanzan, los que reciben, los que tienen, los que por medio de ese acto manifiestan la obra de Dios en sus corazones. No hay gloria en ser soberbio, no hay gloria en ser altivo, no hay gloria en ser arrogante u orgulloso, ni hay tampoco oportunidad de salvación. Tenemos que humillarnos. Esa es la historia de la Navidad. Esa es el meollo de la historia de la Navidad. Dios se hizo hombre, naciendo como un niño en un humilde pesebre en Belén de Judea. Dios ama la humildad y nos llama a ser humildes. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Jesús lo dijo. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sabiendo que todo pasará, el mundo y sus deseos. Seamos humildes, porque solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos como Jesús, humildes. Así que porque solo así, como los magos, podrás tocar la estrella. Podrás encontrar a Emmanuel, Dios con nosotros. Podrás ver a ángeles a tu alrededor y vas a ver la manifestación de Dios especial en tu vida. Así que a manifestar por siempre la humildad de la primera Navidad es a lo que Dios nos invita en esta y en todas la celebración de la Navidad. Seamos entonces, ¿qué cosa? Humildes. Oramos. Señor, gracias. Porque tú, siendo Dios, te hiciste hombre y viniste a este mundo a morir en una cruz por nuestros pecados. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a ser humildes, sencillos, Señor, mansos, como tú lo fuiste. Que podamos, Señor, obedecerte en todo. Que podamos estar dispuestos a despojarnos de todo aquello que aparentemente nos describe o nos representa y ser como tú. Servirte, postrarnos a tus pies. Que en esta Navidad, Señor, el mensaje de Jesucristo sea lo que se predique. Y que no el espíritu de la Navidad, sino la persona de Jesucristo sea impregnada en cada hombre y cada mujer de esta tierra. Que puedan mirar que aquel que nació en un pobre pesebre en Belén fue el que murió en la cruz para redimir al pecador de su pecado y darle la vida eterna. Que tú nos ayudes en humildad también a vivir este tipo de vida y anunciar este mensaje hasta que Él venga, Señor. Que tú sigas obrando en los corazones, que tú sigas humillando a los hombres, Señor, para que puedan postrarse a tus pies. Pedimos, Señor, bendición para tu iglesia en esta hora y por siempre. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos.